Pero el vasco ha creado las cooperativas, el vasco vive sus gozos particulares en la cuadrilla, el vasco ama a su pueblo y su anteiglesia. Hasta cuando juega la pelota tiene que jugar con otro. Pero bueno, ¿verdad? Parece una tontería, pues no, pues es verdad. Total, quiero decirles que el hecho de la propiedad colectiva debe ser básico para nosotros. Pero claro, llegar a esa propiedad colectiva, avísame cuando me pase el tiempo, por favor, por favor, gracias. Pero para llegar a la revolución hay algo que quiero decirle. Está muy bien que salgamos a la calle. Hoy hay una huelga de taxistas, porque claro, quieren traerse búlgaros, la empresa alemana de taxis, no sé cómo se llama, esos taxis, esa gran empresa, traerlos a España cobrando la mitad de sueldo y mandando a los taxistas a casa, porque claro, una de las cosas, de las contradicciones ya de la decadencia, viene de que tenemos una capacidad inabsorbible de producción. En una conferencia que asistí hace muchos años de Galbraith en Barcelona, decían, no hagan ustedes grandes esfuerzos, porque miren ustedes, con la producción alemana, la producción americana y la producción, dijo en aquel momento, soviética, la que pueden poner en marcha, tenemos para un planeta que tenga el doble de habitantes de lo que tiene en este momento. O sea que ustedes a sus flamencos, los franceses a sus quesos, los italianos a sus vinos, y déjenos ustedes a los demás. Porque además la libertad de comercio que se llama, yo he leído el último tratado ahora, los papeles del comercio, y claro que es fenomenal. Abren el comercio. Y entonces, pues claro, se acabaron los controles, los registros fronterizos, todas estas cosas. Pero los aranceles, todo esto parece que se acaban. Pero ojo, se reservan el derecho a controlar la calidad, a controlar los posibles acuerdos de un pueblo más débil con otro para vender su mercancía, a controlar, y resulta que es lo del cerco de Cuba. En Cuba, cuando establecieron el cerco, hombre, lo hicieron muy democráticamente, no dijeron a Cuba no se puede llegar a ningún barco, simplemente dijeron prohibimos terminantemente que ningún barco que tenga un componente patentado en Norteamérica entre en Cuba. ¿Qué barco no tiene algún elemento patentado en Norteamérica? Y eso se reservaron el derecho a protegerlo si era necesario con las cañoneras que no querían. Bueno, pues todo esto hay que hacerle frente. Tenemos que liberarnos. Pero, ¿de qué nos vamos a liberar y quién nos va a liberar? Ese es el problema. Este es el problema. Y esto lo dice un viejo de 85 años que todavía está dispuesto a hacer de infantería si ustedes me empujan así de ruedas, claro. Quiero decirles, ¿quién nos va a liberar? Nos va a liberar el estudiante que haya hoy hecho una huelga, porque ahora, incluso tendrán que hacer ustedes otra, porque acaba de reunirse un nuevo organismo que forman 670 especialistas en economía, en enseñanza y en tal, y han metido para que la cosa quede bonita, alguien como Chomsky y tal, que era como echarle un poco de chorizo natural a los garbanzos enlatados. Pero bueno, ¿qué quieren esta gente? Dice, el futuro para el año 50 será que desaparecerá la clase magistral. Los alumnos ya no vendrán a verse con su profesor y a crear pensamiento, a tener un debate. Los alumnos trabajarán en grupos de 5 o 6 para cosas útiles, se va a descartar, por lo tanto, ya no solo la ciencia, que a mí me parece vital, que es la filosofía. La filosofía. A base de la filosofía apareció el principio de Arquímedes, o sea que como técnica tampoco es mala. Desaparecerá la filosofía, desaparecerá la historia, desaparecerá la historia de las religiones. Ojo, que el hombre es un ser que nace, dicen los teólogos, una de mis aficiones, porque cuando llegué al tope de la economía y se me atascaron los problemas, pues entonces empecé a estudiar teología y lo resolví. Entonces me di cuenta exactamente que la economía es una entidad evidentemente religiosa en cuanto supone lo espiritual como contacto y el deseo ético de existencia.
que eso no me lo resolvían los cuánticos, que también me dediqué a estudiar una temporada a ver en qué acababa aquello, y me parece lo que me divertía. Esto de que cuando observas un elemento subatómico, simplemente por observarlo, como dice Heisenberg, ese elemento cambia y no lo puedes controlar, me parece una maravilla de la maravilla. Y además creo que ocurre, porque a mí que me ocurre en mi casa, mi mujer que se mueve mucho y veces que no la veo. Entonces, bien, pues imagínense que fuese subatómica. Quiero decirle con esto, ¿de quién va sobre base? Bueno, pues vamos a ver en esta reunión de conspiradores, de santos conspiradores, espero que resulte así, vamos a hablar de cómo hay que sublevarse. La gente en este momento tiene miedo, y eso impide las vanguardias. Pero, ojo, no tiene temor, que es distinto. El temor es la aprensión que tenemos ante un hecho, perro que nos va a morder, un explosivo que puede explotar, un avión que puede caer. No, miedo. Y miedo es una entidad metafísica, el miedo. El miedo es una entidad, hay veces que se tiene miedo y no se sabe a qué. Es decir, así como hay dos entidades metafísicas que según algunos teólogos prueban la existencia de Dios, que nacemos siempre con dos cosas, con la idea de la libertad y con la idea de la esperanza, y con la esperanza. Y dicen que esto, si fuésemos neoplatónicos, algo soy, de eso, sabríamos que eso está inserto en la naturaleza del hombre hasta el punto de que en tiempo de la Ilustración, para evitar la palabra Dios de una manera vana, y que creía atrasada, pues se llamaba derecho natural, por ejemplo, el derecho natural. Son las ideas platónicas de que nacemos con dos cosas que nadie sabe explicar. ¿Por qué nacemos esperando? No una esperanza de esperar cosas concretas. No, yo voy a ser ingeniero y espero esto, yo voy a ser tal cosa, o voy a ser, no sé, descubridor. ¿Y qué es eso? No, una esperanza que es metafísica. Uno espera, no sabe qué, pero está esperando. Está esperando, es decir, siempre está a caballo un metafísico buscando el futuro. Nace con futuro y nace libre. Lo único que indigna al ser humano es que alguien le contradiga en su libertad, le ponga un atajo. Claro, para esto el sistema ha inventado una teoría maravillosa, que es otra monstruosidad que tendríamos que desterrar. Tu libertad empieza donde acaba la mía. No. La libertad es como el río, no empieza ni acaba. La libertad tuya es mi misma libertad. Si tú atentas a esa libertad genérica, a esa libertad metafísica, a esa libertad de agua abierta, de tránsito abierto, estás negando la libertad de todas las gotas que solo se pueden identificar dentro de ese tránsito general. Perdonen ustedes si me pongo metafísico, pero es que me pasa como en el diálogo de Babieca y Rocinante, cuando Babieca hablaba en términos del Cid, es lo que era el caballo de batalla, y Rocinante le hablaba muy triste, lo flaco que estaba, y le dice Babieca, metafísico estáis, y dice Rocinante, es que no como. Hay que leer a Cervantes porque es otro libro que si lo leen alguna vez, y atrévanse, no es tan pesado. Hay una cosa importante. Yo empecé a leer a Cervantes porque siempre me preguntaba por qué un libro, a los 2 años de publicarse, se había convertido en un bestseller. Era un auténtico bestseller. Se leía ya en medio mundo. Después de la Biblia se leía el Quijote. Y todos, no, porque hablaba de caballeros, es un libro irónico, es un libro... Bueno, ahí empezó la mentalidad castellana a trabajar. Perseguía a los aristócratas, que todavía seguían, y a las niñas aristócratas, que como eran tan aristócratas tenían que tener meninas para leerles, por ejemplo, a Andalucía, porque leer era cosa de pobres. Y entonces tenían que leerles mientras les cepillaban el pelo. Pero yo empecé a preguntar por qué se leía. Y entonces me metí en la historia de Cervantes, profundicé en la historia de Cervantes. Y vi a un joven de 20 años que acompaña a un cardenal que está en España, Guadiva, que tiene 22 años, cardenal famoso en Italia, y que viene a dar el pésame a Felipe II por la muerte de la única mujer que amó Felipe II, que era Isabel de Portugal.
Y Felipe II, que en ese momento está en una situación muy delicada con Roma y que piensa hacer una iglesia regalista española a imitación de la inglesa, el cardenal Acquaviva viene a negociar con él ese asunto. Felipe II hablaba francés, alemán, inglés, borgoñón, latín evidentemente, y el cardenal el único idioma que no sabía era el castellano, y Felipe II le explicó todo en castellano. Dice la historia que el cardenal salió con lágrimas en los ojos y dijo: la segunda visita que haga su majestad sabré hablar castellano perfectamente y me entenderá. Pidió un profesor, que fue Miguel de Cervantes, que tenía entonces 19, 20 años. Se lo llevó a Roma y allí se enamoró de las nuevas libertades religiosas, del luteranismo, se hizo erasmista, se hizo muchas cosas, y esto cuando volvió a España quería explicarlo, pero no podía. La Santa Hermandad, las filosofías, los contrarreformistas de tono duro, no los liberales, que estaban muchas veces encarcelados, y entonces pues se enamoró de eso y escribió el Quijote. Y si lo leen ustedes en tono político, claro, verán ustedes que los diálogos, decir en un libro con la Iglesia hemos topado en aquel tiempo, era tener a Lope de Vega empujando a la Inquisición contra el pobre que lo dijera, que era una de sus buenos ingresos, los de Lope, ser hermano de la Inquisición. Ya, 5 minutos. Perfecto, entonces ahora vamos deprisa. Es decir, a mí me gustaría pedirles a ustedes una cosa, sobre todo a los estudiantes, porque, como es evidentemente, yo no tengo la formación de ninguno de los profesores presentes para pedirles nada. Por lo tanto, son ellos los que me tienen que comunicar muchos saberes y someterme a orden y a ley en esta disparatada cabeza que tengo. Lo que quería pedir a los estudiantes es que la revolución se deja de tener miedo cuando la revolución consiste no en la protesta solo, que eso adelante no pasa nada y hay que hacerla, sino que tiene en la cabeza el modelo de sociedad que ha de sustituir al que tenemos. Porque por ahora todos los partidos de izquierda, todos los partidos de tal, siempre dicen lo mismo. No, si usted pone el pie para la derecha le entra en el zapato nuevo. Córtese usted los dedos, se entrará en el zapato nuevo. Y claro, uno de repente dice, no, si es que no podemos hacer nada si no cambiamos la horma y hacemos el zapato que corresponda, que es los bienes públicos, los bienes colectivos, los pueblos en su verdadera expresión nacionalista, que puedan controlar el sentido de la etnia, que es un sentido sagrado. Sagrado, dicen, ¿no? Es que el etnicismo, no, mire usted, el que no cree en su propia raíz como etnia es muy difícil, porque es que nacemos en un acuerdo entre las palabras, el pensamiento y el paisaje, y esto no se arregla con ningún tipo de globalización. Entonces lo que quiero pedir es que, ¿por qué los estudiantes no empiezan a crear centros extra universitarios en sus horas libres y empiezan a trabajar con los trabajadores y empiezan a ocuparse de diseñar una cosa que parece un juego? ¿Qué queremos hacer? ¿Las energías libres deben pertenecer o no? ¿Deben ser de propiedad privada o deben ser de pertenencia colectiva? Tenemos todos derecho, si la energía se produjese por un ente colectivo sería 10 veces más barata de una manera inmediata. Esto es así, es decir, el aire que mueve los molinos, ¿por qué tiene que ser de propiedad? Incluso la propiedad privada de la tierra, ¿por qué? Se puede tener una concesión de por vida y evidentemente heredable para construir sobre ella y hacer sobre ella, pero ¿por qué se compra la tierra? Si además esa propiedad, como decían en el derecho romano, es inútil, porque si trazamos los vectores hacia el centro de la Tierra, encontraremos que las propiedades privadas se confunden todas en un solo punto, que es donde se produce. Era una teoría muy bonita que se construía por los romanos en el derecho romano.
Total, eso es lo que quería y venía a darles a ustedes para eso. Que en las horas libres pues vamos a tener aquello tan bonito de los estudiantes y los trabajadores, aquellos grupos que yo viví en Cataluña como herencia, porque claro, habían fusilado a Franco a casi todos aquellos benditos anarquistas de comunismo colectivista, en la que se reunían en los días libres gente de la universidad y trabajadores, y a veces llegaban a interesarse por cosas bonitas. Yo hice una colección de citaciones sobre el tema que había que hacer el domingo, y encontré una, fui rescatándolas de lo que no habían quemado. Una era preciosa. Decía: Ateneo Obrero Universitario de tal, de la Plaza del Sol, tal. Tema del día: ¿existe Dios? Segunda pregunta: si existe, ¿qué relaciones debe tener con él un republicano federal? Me parecía precioso. Y estudiaban, leían, discutían eso. Claro, crearon lo que crearon, una clase obrera en Cataluña y en Euskadi, que sabía dónde iba. Porque sabían lo que tenía que ser después. Ustedes deben saber lo que tiene que haber después para saber la revolución que tienen que hacer antes. Porque sin plano de combate no se puede ir al frente. Que después hagan huelga porque crean que una cosa es injusta, vale, y es necesario. Que se irriten, vale. Que se recorte un poco los tonos de juerga y de divertirse con los carteles y tal, hombre, limitarlo un poco, porque el sistema eso se lo traga con facilidad. Incluso después lo reúne en un libro y lo pasa el Ministerio de Cultura como forma de la cultura popular. Pero que sepan ustedes que están llamados a ilustrar a los trabajadores y a crear un modelo de país de libertad individual y de libertad de pueblo, para después eso será el motor y será el gas que alimente ese motor y tengan ustedes la marcha hacia la verdadera libertad, que es exactamente la de saber que uno tiene su derecho a ser un igual dentro del colectivo de la sociedad. Muchas gracias, háganme caso si pueden.